que el conocimiento que usted tiene de salud mental va a ser reforzado y ampliado grandemente para ser un instrumento en las manos. Así que gracias, un abrazo a la distancia a cada uno y aprender se ha dicho. Amén, amén. Gracias, hermana Carmencita. Qué bellas palabras y de verdad gracias por inspirarnos siempre a seguir adelante. De verdad, su energía, su fuerza y su empuje es fantástico. Gracias, de verdad. Gracias. Y bueno, hermanos, para respetar el tiempo de todos y para que entremos ya en materia, les quiero presentar a Samantha Carrá, ¿verdad? Representante de Fresh Hope. Y Samantha, el tiempo es tuyo. Bienvenida. Estás en mute. Perdón. Gracias, Quique, gracias, hermana Carmencita, gracias, Rocío, gracias a todos los que nos acompañan esta mañana por hacer el tiempo. Realmente admirable que estén queriendo capacitarse, crecer, ser sensibles al llamado que Dios ha hecho a sus corazones, porque estoy convencida que nadie está acá por casualidad, sino que es el Señor que le ha inquietado a hacer el tiempo, a conectarse. Es para mí un gusto estar con ustedes una vez más. Soy Samantha Carrá, estoy dirigiendo Fresh Hope para Latinoamérica y de la mano con Estrategias Urbanas y Alianza Evangélica Mujer, estamos en esta misión, ¿verdad?, de concientizar, capacitar y equipar a la iglesia para atender las necesidades de salud mental. Algo muy importante, hermanos, es que constituimos apoyo entre pares. ¿Qué significa esto? Es que es apoyo de igual a igual. No sustituye el apoyo profesional ni de psicólogos ni de psiquiatras, sino que somos más bien un complemento, somos el puente entre el diagnóstico, la familia y el sistema de salud mental. Y quiero decir eso otra vez. Somos el puente entre el diagnóstico, la familia y el sistema de salud mental. Mi esposo y yo somos pastores asociados de Cephal Church en San Salvador. Soy administradora de empresas, me capacité como coach de salud mental y especialista en apoyo de pares. Pero quiero decirles que el valor principal que traemos a la mesa es el hecho de tener la perspectiva única de alguien que lo ha vivido, ¿verdad? Y el hecho de lo que la iglesia puede y debe aportar en el cuidado de las personas con luchas de salud mental. Este curso lo estamos tomando desde la perspectiva como pastores o líderes de la iglesia. Los profesionales tienen su rol que nosotros no podemos desarrollar, pero nosotros tenemos el nuestro y ese rol es en el que nos queremos enfocar. Como estuvimos viendo en el primer webinar de la semana pasada, y le invito, si usted no lo vio por algún motivo, que nos solicite el enlace en YouTube para que lo pueda ver. Pero como decíamos, esa ocasión se ha descubierto que el lugar número uno a donde las personas buscan ayuda cuando tienen síntomas de un problema de salud mental es la iglesia. Y sin embargo, la mayoría de iglesias no se sienten preparadas para atender estas necesidades. También veíamos en el webinar anterior que hay 4 cosas que la iglesia puede ofrecer al sistema de salud mental. Y estas 4 cosas van a aparecer ahorita en pantalla y son una esperanza que trasciende las circunstancias, ¿verdad? El sistema médico per se. Le falta Jesús, esa es nuestra esperanza que va más allá de las circunstancias y la iglesia lo trae al sistema de salud mental. Un cuidado integral de la persona, ¿verdad? Espíritu, mente, cuerpo y alma. Somos el enfoque completo, ¿verdad? No solo del cuerpo, sino que integral. La iglesia lo trae a la mesa, al cuidado de la salud mental. Una comunidad de apoyo. Hemos estado haciendo comunidad por más de 2000 años. Jesús mismo instituyó esa comunidad y se llama iglesia.
y está comprobado que para recuperarse de temas de salud mental se necesita esa comunidad de apoyo. Y por último, como iglesia proveemos accesibilidad. Veíamos cómo es gratis, ¿verdad? Buscar ayuda en una iglesia no tiene costo. Buscar ayuda en una iglesia no da pena, mientras que hay mucho estigma respecto a buscar un psiquiatra. Y proveemos un buen punto de entrada al sistema de salud mental. Ya vamos a ver el rol en sí, y eso es lo que nos vamos a enfocar ahora. El rol de la iglesia, y vamos a ver 4 palabras que comienzan con R. Vamos a decir las 4 R's del rol de la iglesia en cuanto al Ministerio de Salud Mental. Como les decía la semana pasada, hermano, yo he sido diagnosticada con trastorno bipolar y siendo ministro en la iglesia, me tocó vivir en este mundo único, en este espacio único, donde convergen una dificultad seria de salud mental con la iglesia. Y es estar en este lugar, estar en el punto que estoy, me ha dado una perspectiva única que el Señor está usando y quiere usar y para que podamos ayudar a otros que están en situaciones similares. Quiero decirle que el apoyo entre pares es algo relativamente nuevo en el ámbito de salud mental. ¿A qué nos referimos con apoyo entre pares? Para darle un ejemplo más claro, Alcohólicos Anónimos. No estamos 100% de acuerdo con todo lo que Alcohólicos Anónimos representa, pero solo lo estoy citando como un ejemplo que ellos hacen apoyo entre pares, es decir, de igual a igual, ¿no? Un alcohólico puede ayudar a otro alcohólico. De la misma forma, en salud mental, con Fresh Hope estamos diciendo, alguien que ha padecido o padece un diagnóstico de salud mental puede idealmente ayudar a otra persona con un diagnóstico de salud mental. Hay un creciente conjunto de evidencias que demuestran que los compañeros realmente ayudan a los compañeros a mejorar más rápido y por más tiempo. Y también hay muchísimas pruebas, hermanos, que cuando la iglesia se involucra en ayudar a la gente, cuando la fe de la gente se incorpora, la gente le va bien, la gente le va mejor. En este día, para no, digamos, hablar más en esta parte introductoria, estaré compartiendo, entrelazando partes de mi testimonio, haciendo referencia a lo largo de que les relato lo que fue mi testimonio, mi experiencia en salud mental. Les voy a ir entrelazando los roles, las 4 R's del rol de la iglesia en este tema. Así que eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Y hay 4 cosas. Estas 4 R's son las siguientes. El Ministerio de Salud Mental en la iglesia debe de reconocer, en primer lugar. En segundo lugar, referir. En tercer lugar, relacionarse. Y en cuarto lugar, restaurar. Pero como yo no les quiero dar solo la teoría de estas 4 R's, sino que quiero que vayamos viendo cómo en mi historia estas 4 R's hubieran hecho o hicieron la diferencia. Quiero contarles que yo no tenía motivos aparentes para sentir todo lo que yo comencé a sentir. Hermano, yo por la gracia de Dios oraba, vivía para Dios. Así como lo hago hoy, por gracia de Él, porque todo esto viene de Él. Tenía fe, leía la Biblia, las buenas noticias de lo que Jesús hizo y ha hecho por nosotros, siempre ha sido todo para mí. No habían demonios, no habían pecados no confesados. Era amada, gracias a Dios, y yo estaba muy agradecida por mi familia, mi trabajo y tanta bendición inmerecida que llovía sobre mí. Y de todas maneras, quiero decirle que sin embargo, los síntomas aparecieron y persistían. Estaba muy activa en todos mis roles dentro de la iglesia y además con mi esposo habíamos emprendido un negocio
representábamos una marca de medicina homeopática hecha en Estados Unidos, acá en El Salvador, y estábamos muy ocupados con todo eso. Y recuerdo que el primerito síntoma comenzó mientras estábamos en los ensayos de una obra de teatro para niñas. Aquí en la iglesia, la obra de teatro se llamaba La Princesa y el Beso. No crea que la princesa y el sapo, ¿verdad? Era La Princesa y el Beso. Y en plenos ensayos comencé a sentir un fuerte golpe con cada latido del corazón. No era un latido normal, era un golpe en el pecho. Y tenía 140 o 160 latidos por minuto, cuando se considera normal entre 60 y 90 latidos por minuto. Momentos después pasó, volví a la normalidad y quedó así como, bueno, a saber por qué, ¿verdad? A los 10 episodios similares se fueron repitiendo. Conscientemente yo no sentía estar ansiosa, ¿verdad? Yo conscientemente no entendía por qué ese síntoma del corazón. Estaba otro día en el gimnasio cuando comencé a sentir como hueca la cabeza. Sentí como que me iba a desmayar y un mareo muy, muy fuerte. Entonces me bajé de la máquina donde estaba y pensando que tal vez se me había bajado el azúcar, ¿verdad? O algo así por el ejercicio, me compré un Gatorade. Es una bebida, sé que hay personas de varios países, es como un suero oral para gente que hace ejercicio. Con mucho temor me fui al carro. Mi casa estaba como a 10 minutos de donde yo me encontraba, entonces esperé a medio sentirme un poco estable y dije voy a llegar a la casa, ¿verdad? Para sentirme segura. Pero no va a creer, hermano, que había un tráfico horrible. Fui a quedarme estancada, atrapada, adelante, atrás, derecha, izquierda, por un mar de vehículos que no me dejaban avanzar hacia mi casa. Y me acuerdo que el latido de mi corazón comenzó a ser como aquella primera vez durante el ensayo de la obra de teatro, súper fuerte. Y sentí que me iba a dar un infarto, hermanos. Estaba segura que me iba a dar un infarto. Pasó una señora a la par de mi carro que quizás iba para su trabajo a pie y se lo prometo que solo por no parecer que me faltaba un tornillo, yo la detuve y le dije, señora, usted no me conoce, pero me voy a morir, por favor. Avísele a mi familia, cuídeme, algo, me faltó poco para hacerlo, pero me parqué a un lado y empecé a pensar, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Le hablo a mi esposo, pero solo lo voy a angustiar y él con este mar de vehículos ni va a poder llegar a donde estoy. Llamo a una ambulancia, pero ni el 911 va a lograr llegar a donde estoy, ahí solo que un helicóptero. Bueno, empecé a orar y me puse en manos de Dios y no podía hacer nada más que esperar. Al final, como pude, manejé lo que me faltaba para llegar a la casa. Llegué a la casa, me acosté con los pies para arriba, pensando que tal vez se me había bajado la presión o que algo del ejercicio me había afectado, ¿verdad? Le avisé a mi esposo, pero los síntomas se fueron pasando. Y parecía que de repente yo andaba como si nada esa tarde. Entonces, de nuevo, quedamos sin explicación. De ahí comenzó otro síntoma extraño, hermano. Cuando yo me quería quedar dormida en la noche, el segundo en el cual el cerebro hace la transición de estar despierto a estar dormido, mi cuerpo como que se le olvidaba respirar. Este síntoma después aprendí que se llama apnea del sueño. A mi cuerpo como que se le olvidaba respirar, entonces yo cuando cabal me estaba quedando dormida, no era insomnio, yo sí tenía sueño y sí me quedaba dormida. Lo que pasa es que en el segundo que me quedaba dormida, me despertaba sin aire, porque mi cuerpo se le olvidaba respirar. Es difícil de escribir, hermano, pero sentía, o sea, pasaba hasta las 2, 3 de la mañana levantándome bruscamente con ese síntoma, sin poder descansar. Mantenía el golpe del latido del corazón que me hacía brincar y no podía ni caminar, hermano, sentir ese golpe del corazón. Si yo siempre toda la vida había hecho ejercicio y de repente no podía ni caminar sin que ese latido del corazón bien profundo me afectara. Comenzó la gira por médicos. Le digo gira porque fueron, creo que 8 especialistas distintos.
los que tuve que visitar antes de tener un diagnóstico claro. Me acuerdo que visité cardiólogos, me hicieron ecos de corazón, Holter, exámenes exhaustivos, y a pesar de que registraban las arritmias y las taquicardias, no se encontraba la raíz ni la explicación para todos los demás síntomas. Todo aparentemente en mí estaba bien. Visité endocrinólogos, neurólogos, me hicieron TAC de cerebro, exámenes de sangre, hasta decir ya no. Electrocardiograma, encefalograma, no encontraron nada. Visité un otorrino porque yo decía, ay, tal vez quizás estoy con el oído, me está dando mareo y quizás me asusto y por eso me da taquicardia. Pero no, empecé a leer en el famoso internet, no sé cuántos de ustedes les pasa que cuando ya no hayan qué es lo que tienen, buscan en Google y empiezan a poner los síntomas, ¿verdad? Y a buscar, y leí que tal vez era una enfermedad donde el estómago empujaba los pulmones y por eso uno sentía esos síntomas. Entonces me fui donde un gastroenterólogo, tampoco me pudo encontrar nada. Visité hasta un especialista en trastornos del sueño. Bueno, me hicieron unos exámenes súper raros, hermanos, y para no cansarlos, o sea, no encontraban motivo, ¿verdad? Y el tiempo iba pasando. Me acuerdo que fue un tiempo horrible para mi familia y para mí. Yo lloraba constantemente, sin razón. Me acuerdo que una vez, para un cumpleaños, mi familia, mi esposo y mis hijos me invitaron a comer a un restaurante mexicano y yo pasé todo el almuerzo llorando. Pero era un llanto incontrolable, hermano. Y una tristeza, pesar en el corazón, una sensación de tragedia, como que iba a pasar una tragedia, y los niños se preguntaban qué me pasaba. Pero entonces estaban bien chiquitos. Yo siempre había sido una persona alegre, positiva, emprendedora, pero ahora estaban con una expresión de desesperanza en el rostro, con ojos que se veían vacíos, oscuros. Sentía que algo terrible iba a pasar, no podía estar alrededor de la gente. Estaba totalmente incapacitada, hermanos, como fuera de la realidad, si le puedo tratar de poner palabras a esto, como fuera de mi persona. Y sentía, ¿sabe cómo sentía, hermano? Como duelo, como un duelo, como que si se me hubiera muerto alguien, pero sin que nadie se me hubiera muerto, ¿verdad? Nada de gozo en la vida. Y no sabíamos qué era lo que estaba pasando. En esta etapa, hermanos, es donde entra en juego la primera R, reconocer. En nuestro caso, nosotros no teníamos ni idea de cómo se veía un problema de salud mental, cómo funcionaban. Así que como familia, hermanos, navegamos en lo oscuro. Pero eso no tiene que ser así. El Ministerio de Salud Mental en la iglesia debe, en primer lugar, ayudar a reconocer estos individuos, ¿verdad? Y debe de asegurarse que ningún individuo que necesite este tipo de apoyo se quede sin recibirlo. Y le voy a decir lo que pasa, que a veces están estos individuos, pero por falta de que no sabemos reconocerlos, rebotan de un ministerio a otro. Y van del ministerio de grupos pequeños al ministerio de mujeres, rebotan al ministerio de adicciones, rebotan al ministerio de matrimonios, y no se identifica la raíz del problema. Yo por eso estoy tratando de ser específica en detallarle cómo se vio en mi caso. Yo sé que cada caso es distinto, pero cómo se vio en mi caso para que pueda tomar una idea y aprendamos un poquito más a reconocer. Dentro de reconocer, tenemos que evaluar, que le va a aparecer a continuación, es decir, determinar si el individuo tiene un problema de salud mental, determinar qué tan serio es. Debemos de valorar la posibilidad de peligro, por ejemplo, si existen pensamientos suicidas o comportamientos de riesgo. Normalmente esto le va a tomar segundos poderlo captar en la crisis. Valorar el nivel de angustia y cuándo traer un profesional de salud mental a la escena, ¿verdad? Hay que valorar el nivel de funcionamiento
si esta persona está pudiendo cuidarse personalmente, cómo está su cuidado personal, cómo está su resolución de problemas, cómo está su habilidad de mantener relaciones, etcétera, etcétera, si está funcionando o no. Y dependiendo de esta evaluación, lo vamos a referir. Yo quería para esta parte que ustedes pudieran escuchar la opinión de mi psicóloga, es cristiana, ella estudió psicología y vamos a hablar un poco más acerca de la psicología y la teología, porque es un tema muy delicado. Pero en el caso de la doctora de Castillo, que vamos a ver un pequeño video de ella, que nos va a decir cómo puedo yo en la iglesia reconocer qué tengo que buscar para saber que alguien tiene un problema de salud mental. Ella fue un instrumento precioso del Señor para mi vida. Es una mujer temerosa de Dios y la dejo pues en este video con ustedes para que le puedan escuchar. Ahí hay un poco acerca de su formación para que lo puedan ver. Estudió psicología, pero en un seminario teológico. Muy interesante los estudios de la doctora de Castillo. Los diferentes problemas de las personas que vienen a la clínica, yo he llegado a la conclusión realmente que gozar de una buena salud mental se puede considerar ya un lujo en estos tiempos duros y difíciles en los que vivimos. Con tantas presiones laborales que tenemos, con tantos problemas familiares y el caos en el mundo entero, mantener el bienestar general de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestra conducta, se vuelve realmente un arduo trabajo. Por otra parte, sí es importante, creo yo, que debemos tener algo en mente y no equivocarnos en pensar que la salud mental es sentirse feliz todo el tiempo, ¿sabes? Tener pensamientos positivos y agradables siempre o comportarse de forma intachable continuamente, porque eso realmente no existe y eso no es salud mental. Para los psicólogos, nosotros acá, la adecuada salud mental es todo sobre el equilibrio. Mayormente consiste en ser consistentes. ¿Cómo así? Me dirán. Bueno, si se muere un ser querido, pues lo consistente es sentirnos tristes, es llorar. Si nos promueven en el trabajo, entonces estamos contentos, celebramos. Si estamos en medio de un terremoto o de un huracán, pues sentimos miedo y nos refugiamos. Lo que quiere decir esto es que ser consistente es sentir la emoción adecuada en la situación apropiada. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Cuando nos deprimimos, digamos, con el nacimiento de un hijo de nosotros, o digamos cuando estamos enfrentando problemas financieros, estamos desempleados, no tenemos el trabajo y nos vamos en una maratón de compras eufóricas con gastos desenfrenados. O incluso cuando nos contratan para un nuevo trabajo o una nueva posición, pero nos sentimos fracasados y derrotados. Entonces, cuando nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas no son consistentes o apropiadas con las situaciones en las que estamos viviendo, entonces es cuando nosotros debemos de preguntarnos si nuestra salud mental puede estar en riesgo de un desequilibrio emocional o una enfermedad mental. Cuando una persona sufre de una enfermedad mental, realmente para nosotros los cristianos estamos hablando de una enfermedad del alma. Miran, ¿pero por qué? Bueno, porque toca y afecta las emociones, tu forma de pensar y tu voluntad. Hay que recordar también que las enfermedades mentales no aparecen de forma abrupta ni se forman de la noche a la mañana. Hay personas que piensan que así es, pero realmente las enfermedades mentales se generan de forma gradual. Por eso es tan difícil reconocerlas, porque se van formando con el tiempo, van creciendo con uno. Y si ustedes se dan cuenta, en general así es la vida. La vida nos dice que todo lleva su tiempo y todo tiene su proceso. Así como dice el sabio rey Salomón, ¿verdad? Y lo vemos en la creación del mundo.
vemos cómo fue formado, cómo Dios formó el sistema solar, el cielo, la tierra, la naturaleza, las plantas, los ríos, las montañas. Todo ha sido un proceso, todo fue hecho con tiempo. Claro, o sea, también yo sé que a veces hay situaciones drásticas, hay situaciones abruptas, catastróficas, ¿verdad? Como la muerte de alguien, el divorcio abrupto, un despido o problemas financieros que nos pueden generar caos o desequilibrio emocional. E incluso para no ir muy lejos, actualmente creo que todos estamos viviendo una situación catastrófica con esto de la pandemia del COVID, ¿verdad? Entonces yo estoy segura que en estos 6 meses que hemos tenido de confinamiento y de incertidumbre, no hemos visto realmente todo el impacto que va a tener sobre nuestra salud mental. Creo yo que estas las vamos a lograr ver con el tiempo. A medida que la vida empiece a normalizarse, creo yo que empezaremos a ver las terribles consecuencias y las secuelas que esta pandemia ha tenido en la salud mental. Y lo veremos en un incremento exponencial en las enfermedades mentales. Entonces, dado de que lo que se avecina entonces es importante, ¿verdad? Es importante que estemos todos listos para reconocer lo que nos viene. Sin embargo, el poder reconocer y diferenciar entre lo que es una conducta normal con un comportamiento esperado ante una situación o compararlo a una enfermedad mental no es una tarea fácil. Pero yo les voy a decir algo que sí es cierto. Y lo que es cierto es que cuando sí existe una enfermedad mental, se van a producir cambios significativos en la vida de la persona. Definitivamente hay cambios que impactan cómo la persona funciona de día a día. ¿Cómo así? Bueno, con los niños los cambios pueden producirse cuando impactan el funcionamiento en sus 3 áreas más importantes, la escuela, por ejemplo. Su rendimiento académico baja, sus relaciones sociales, también impacta sus relaciones en el hogar, con la familia. En los adultos se producen cambios en el trabajo, en su rendimiento, en el hogar, en las relaciones conyugales, en las relaciones sociales. Entonces vemos que realmente estas enfermedades mentales van a venir a producir un cambio bastante significativo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer las señales de cuando nosotros mismos o de alguien más en nuestra familia, comunidad o incluso en la iglesia están en riesgo? Yo les voy a compartir 3. Como me imagino que lo ha dicho Sammy en alguna otra vez, o sea, son demasiadas cosas para hablar en tan poco tiempo. Pero me he tomado el tiempo de resumirla en 3 señales y las voy a agrupar en lo que es emociones, pensamientos y conducta. La primera señal es cuando la persona pierde la esperanza y hay una ausencia de propósito en su vida. Ese es el tema primero. ¿Y cómo se da? ¿Cómo es las señales? ¿Qué es lo que nosotros observamos? Bueno, la persona va a ir con el tiempo, como hemos hablado, que esto no va a ser un cambio abrupto, sino que con el tiempo va a ir poco a poco abandonando sus quehaceres diarios, irse desconectando de sus responsabilidades, del funcionamiento del día al día. En una iglesia esto se puede ver como abandonar los eventos sociales, dejarse de congregar, dejar de participar o disminuir las actividades sociales. Las personas que pierden la esperanza o ya hay una ausencia de propósito, cuando hablan, no hablan del futuro. No hay un futuro para ellos. La vida termina en el presente. También no ven soluciones a sus situaciones. Ven problemas, no hay resolución y eso los lleva a caer en un desánimo, en derrotas. Se genera ese pesimismo, ese negativismo, ese desgano constante. Y claro, todo eso va generando miles de sentimientos y de emociones de enojo, frustración, impotencia, irritabilidad, que van generando
tristezas, depresiones, ansiedades y miedos. Esa es la primera. La segunda señal que podemos nosotros ir viendo es los pensamientos de una persona se vuelven rígidos e inflexibles. Cuando estamos ante una situación inesperada o ante la urgencia de que tenemos que cambiar, nos rehusamos a adaptar a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, yo lo veo ahorita con el COVID. Hemos tenido 6 meses para reflexionar. Hemos tenido 6 meses para hacer introspección. Y en esa introspección nosotros podemos encontrar las cosas buenas que queremos continuar haciendo ahora que salimos a la normalidad. Y también nos hemos dado cuenta de cosas que tenemos como que soltar o dejar que son malos hábitos. Pero aquella persona rígida e inflexible va a querer hacer las cosas como siempre las ha hecho y se rehúsan a adoptar algo diferente. Todo tiene que estar bajo control. Estas personas se vuelven inflexibles y en su inflexibilidad, pues claro, van a crear conflictos interpersonales y van a ser pobres personas para trabajar en equipo. Hay fricciones porque son personas que solo deben de hacer las cosas a su manera. No se quieren adaptar. Estas personas con pensamientos rígidos y que tienen esta inflexibilidad, poco a poco van generando también y teniendo ideas o pensamientos obsesivos, pensamientos intrusivos, recurrentes que los molestan día y noche. Y estos pensamientos se pueden manifestar en tantas diferentes formas. Los temas obsesivos, hay temas de orden y de higiene, que con esta pandemia hay que tener muchísimo cuidado porque se pueden confundir, ¿verdad? También están los temas de salud, ¿verdad? Temas obsesivos de contaminarse, de tener algún defecto físico, actitudes hipocondríacas, me voy a enfermar, me voy a morir, me va a dar esto, me va a dar lo otro. Nuevamente hay que ser bien cautelosos con el tema del COVID. Estos son temas pues que todos de alguna manera estamos sintiendo, pero debemos de saberlo diferenciar. Hay temas de miedo irracional, a veces de sentir como que queremos o vamos a hacerle daño a alguien y no nos podemos refrenar. Hay temas sexuales en el sentido de que nos vivimos sintiéndonos atacados con pensamientos intrusivos sobre nuestra propia identidad sexual. Temas de moralidad. Temas en el sentido pensamientos intrusivos, soy malo, soy pecador, estoy condenado. Nuevamente, temas que fácilmente se pueden confundir en el ámbito religioso. Si dejamos estas ideas obsesivas, claro, la persona va a ir poco a poco también a ir desconfiando de las personas, de su ambiente, a sentir mucha sospecha, a sobremagnificar, digamos, las situaciones y estar siempre en constante amenaza o peligro. Son personas que a cada rato se sienten atacados, criticados, a la defensiva y a veces por comentarios inocuos, neutrales. Las relaciones sociales e interpersonales, por ende, empiezan a sufrir. Entonces, es algo que se va viendo. Entonces, hay que tener cuidado, pues, porque esto poco a poco se va degenerando, pues, a ideas delirantes y alucinaciones, ¿verdad? Y lo que es una psicosis. La tercera señal son los cambios de conducta. Estos son quizás los más visibles de las tres, ¿verdad? Porque son cosas que podemos ver o que si preguntamos las vamos a entender. En este sentido tenemos cambios en los hábitos de sueño, en los cambios alimenticios. Las personas pues padecen de insomnio, no pueden dormir, ¿verdad? Les cuesta, se acuestan a las 9 y están terminando durmiéndose hasta como las 2, 3 de la mañana. O hay personas que logran dormirse en la noche, pero se están despertando a cada rato en la madrugada y ya no logran dormir. Los niños pueden tener pesadillas y no pueden dormir solos. En la parte de alimenticia, pues hay trastornos alimenticios. Comemos chucherías, comemos a destiempo, comidas chatarras en la noche, atracones, ¿verdad? Esos son parte de los cambios también que se pueden dar. También hay conductas de aislamiento, o sea, cuando empezamos a evitar salir. Una persona pues que
pasa encerrada en el dormitorio. Ahora tenemos, digamos, entre comillas, una excusa que estamos con Netflix, estamos en la pandemia, estamos jugando videojuegos, tenemos la electrónica. Entonces, hay muchas señales que pueden ser escondidas en este tipo de hábitos o digamos de situaciones que estamos viviendo en la pandemia. Pero ojo, ¿verdad? Otro es cuando nos comportamos de forma reactiva, exagerada e impulsiva. Esta es una de las conductas quizás pues de las más peligrosas. Aquí lo que incluye es el uso de drogas, el uso de alcohol, una alta promiscuidad sexual que lo lleva a infidelidades dentro del matrimonio. También tenemos gastos impulsivos, insensatos, topamos tarjetas de crédito, hacemos compras innecesarias, incluso hay robo, ¿verdad? Dentro de la familia, los chicos, ¿verdad? O el esposo o la esposa robando en algún otro lado, en su empresa. Entonces vemos como problemas legales. También hay una gran propensidad a los accidentes y a los problemas. Son personas que a cada rato se meten en problemas, que dicen que casi como que son imanes para estas cosas. Todo les va mal, pero es por esta propensidad, por esta impulsividad. Y aquí lo vemos en accidentes automovilísticos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en los últimos 2 meses cómo ha habido una gran cantidad de accidentes automovilísticos que están bastante asociados con lo que es el área del consumo de drogas y alcohol. Y esto es parte de las cosas que están sucediendo por esta pandemia. Y pues claro, la última conducta, pero quizás una de las más delicadas y más peligrosas es digamos, el maltrato físico, el dañarse a uno mismo, autolesiones y la violencia, ¿verdad? Dentro de la familia, con su esposa, sus hijos. Entonces, estas 3 señales son cosas que ustedes pueden como tratar de ver, tratar de mantener, que pueda como ayudarles a ir abriendo los ojos un poco. Y quisiera concluir con una pequeña o breve reflexión, y es quizás que no nos escondamos viviendo realmente presos de nuestros propios problemas. Seamos lo suficientemente fuertes y esforzados como Josué para reconocer nuestros problemas y alcanzar esa libertad en Cristo. Así que esos son mis 5 centavos con el tema. Bueno, esa fue la doctora Carla Urrutia de Castillo y con su opinión profesional, cómo reconocer a estos individuos. ¿Verdad? Es súper importante que lo podamos reconocer. Siguiendo con mi relato, hermanos, de repente le cuento que apareció un nuevo síntoma. En todo lo que dábamos la gira con los médicos, apareció un nuevo síntoma, y es que en mi mente aparecían imágenes de muerte, de morirme. Pero sin estar yo pensando en nada particular, esas imágenes eran como ataques de fotos de tragedias intrusas. Ustedes oyeron que la doctora Carlita dijo de pensamiento intrusivo. Son pensamientos que uno siente que uno no los está produciendo, como que alguien me los disparaba, es casi como que yo veía algo que no existe, solo que en mi mente eran súper reales. Y le quiero contar, hermano, que junto con la imagen venía el impulso de llevarlo a cabo. Así como cuando uno va a estornudar, que no sé, es como un ejemplo que le puedo dar, ¿verdad? Como cuando uno siente que va a estornudar y no lo puede evitar, algo así era como el impulso de llevar a cabo la imagen que venía a mi mente. Era como la sensación bien real. Me acuerdo que un día iba manejando por un hotel aquí en San Salvador y de repente se me vino a la mente, pero hermano, era como que un imán desde el hotel me estaba jalando
a llevar a cabo la imagen de mi mente. Y era algo que yo no producía conscientemente. Yo no quería pensar en eso, yo estaba pensando en otra cosa muy normal, en mi rutina o lo que fuera. Y mi cerebro producía estas imágenes. Y ahora comprendo que era producto del desbalance químico. Mire, gracias a Dios no me lo quedé callada. Gracias a Dios tuve la confianza de decirle a mi esposo y de decirle a mis papás, porque cuando uno tiene esas situaciones es crucial no quedarse luchando uno solo. Y gracias a Dios se los comenté a ellos. Mi esposo me llevaba a caminar, el pobre, por toda la colonia, razonando conmigo, escuchándome, platicando con una gran paciencia, animándome, aconsejándome. Pero claro, esto era un poquito, eso trascendía, ¿verdad? De un simple problema como de un bajón o de una situación donde yo podía tener control, ¿verdad? Él oraba y oraba por mí, mis papás también, mis hermanos, mi prima, bueno, toda la familia, hermanos afligidos. Mi papá, yo me acuerdo que me decía en medio de la crisis, Dios está en control. Él me repetía esas palabras y yo me aferré a ellas tanto, aunque no entendíamos para nada qué pasaba. Eran una tortura esas imágenes en mi mente, hermano, y créamelo, que si yo hubiera podido escapar de ellas con simplemente cambiar de actitud, lo hubiera hecho. Créamelo, si era una tortura horrible. Pero el asunto es que no se trataba de un cambio de actitud. ¿Sabe, hermano, que yo dormía lo que lograba dormir, agarrada de mi esposo en la noche, con miedo de mí misma? Le decía, esconded todo con lo que me pueda hacer daño, porfa, no me digas dónde lo pones, con miedo de hacerle daño a alguien, con miedo de hacerme daño yo. Entonces, fue entonces, hermano, ya habían transcurrido meses, cuando me acuerdo yo que mi papá, gracias a Dios, sugirió que consultáramos un psiquiatra. Asimismo, también el neurólogo, después de evaluar un TAC cerebral y ver que no había nada realmente como de causa neurológica en sí, nos recomendó visitar un psiquiatra. Finalmente les cuento, hermanos, que recibí un diagnóstico. Para mí fue impactante que en la primera cita con el psiquiatra me dijeron, y le voy a contar cómo evolucionó mi diagnóstico. Primero me dijeron, usted tiene depresión clínica y ataques de pánico. Ese fue el primer diagnóstico que recibí. Y me dieron un antidepresivo. Esa es una categoría de medicamentos que dejan los psiquiatras, antidepresivos. No me dieron, hay personas que creen que el psiquiatra solo te da calmantes, solo da ansiolíticos. Pero no, el psiquiatra tiene una gama de diferentes, y yo creo que entre nosotros hay psiquiatras y damos gracias a Dios por ellos. En mi caso me recetaron un antidepresivo. Empecé a tomarlo y me sentí, de algunos síntomas me sentí mejor. Por ejemplo, sentí alivio inmediato de esas imágenes intrusas en mi mente de quererme morir. Ese síntoma se fue de inmediato con el antidepresivo. Y empecé a llorar menos, empecé a mejorar un poco, a poder funcionar un poco. Yo me sentía en parte aliviada de que al fin habíamos dado como un diagnóstico, porque se imaginará usted tener todo este tiempo con todos estos síntomas que les he descrito y no saber qué era. Era terrible, ¿verdad? Pero bueno, lo que sucedió, hermanos, es que mi real diagnóstico no era solamente depresión y ataques de pánico, sino que en mi caso era un trastorno bipolar. Y lo que pasa cuando el trastorno bipolar tiene dos extremos. Yo quiero tratar de explicar, ojalá Dios me ayude a hacerlo súper sencillo. El trastorno bipolar no es alguien que de repente anda de buenas y de repente anda de malas. Eso es parte del estigma que existe. Eso no es, esa es una mala información. El trastorno bipolar son dos extremos en el cerebro, en donde por un lado está la depresión profunda, hasta suicida, y por el otro lado está la manía. Son cambios de estado de ánimo y cambios de energía
por un mal funcionamiento de la química cerebral. Entonces, yo estaba acá abajo en la depresión y el antidepresivo me tiró a un estado de manía, me llevó al extremo opuesto. Cuando hay una depresión clínica que es unipolar, el antidepresivo lo nivela. Pero cuando hay una depresión clínica bipolar, el antidepresivo te lanza al otro extremo del asunto y vas a dar en manía. Ahora quiero aclarar este concepto de manía. Manía no es como lo que aquí en El Salvador decimos, es que tiene la manía de morderse las uñas. No es eso. Manía es un estado, como decía la doctora Carlita, dijo, por ejemplo, topamos las tarjetas de crédito, es un exceso de energía, pasamos días sin poder dormir ni un minuto, un alto grado de impulsividad peligrosa, en algunas personas lanza promiscuidad. Yo aquí tengo una lista de algunos de los síntomas de la manía, es un sentimiento de grandeza, mucha actividad exagerada, hablar súper rápido, son pensamientos veloces, hiperactividad, dificultad para concentrarse en un solo proyecto, bueno, hasta una pérdida de conexión con la realidad, inhabilidad de poder darse cuenta que uno está enfermo, aunque para todos los demás sea obvio. Y bueno, en un caso extremo de manía, no se puede funcionar y tiene que ir a un hospital. Pedro Cotto dice euforia desmedida. Sí, exacto. Entonces a mí me lanzó al otro extremo, hermano, y empecé yo a tener otro tipo de problemas, diferente a la depresión, pero siempre problemas de salud mental. Esto afecta cómo percibe uno la realidad. Estos químicos en el cerebro dan estabilidad en las relaciones, yo los tenía desbalanceados, dan un sentido objetivo de la realidad y manejan otras funciones básicas como el sueño. Dios creó estos químicos, hermano, para que nuestro cuerpo funcione de cierta forma. Y yo a veces tenía muy poco químico, a veces no tenía nada, a veces tenía demasiado. O sea, en mi caso era un cuadro clínico, una enfermedad crónica. No era una depresión pasajera, digamos, de alguna circunstancia. Entonces tuvimos que ir donde otro psiquiatra que me analizó lo que me había sucedido y me dijo, lo que tiene es trastorno bipolar. Y me agregó un modulador del ánimo. El modulador del ánimo junto con el antidepresivo funciona para ponerle un techo y que uno no se dispare para el otro extremo de la depresión. Estoy tratando de explicarlo en los términos más sencillos posibles y en la manera de relatarles mi experiencia personal. Así pasó para mí. Cuando me dijeron que era trastorno bipolar, de nuevo, al principio, o sea, no le miento, yo sentí alivio de saber al fin qué era, porque yo con el estado de manía destruí relaciones, lastimé a los seres que más amo, estuve a punto de perder mi matrimonio, de perder mi trabajo, bueno, pero por el otro lado me afligí porque dije, wow, o sea que tengo una enfermedad crónica. Y lo peor es que es enfermedad mental y ahora ¿cómo voy a hacer para decirle a la gente lo que tengo? Y ahora ya no voy a poder funcionar y ahora todos estos síntomas con los que he vivido se van a convertir en mi forma natural de vivir. O sea, se puede imaginar todo lo que pensé. Se dice que la manía es un estado comparado a que si a usted le inyectaran metanfetaminas. O sea, obviamente no vas a funcionar normal con una inyección de metanfetaminas que sin ella. Empezó a salir mi propio estigma al respecto de la salud mental, pero le quiero decir, hermano, que de todos modos decidimos tomar el medicamento porque mi situación era demasiado terrible. O sea, ya representaba una amenaza para mi vida. Entonces decidimos, aunque no entendíamos bien todavía, tomar el medicamento. Y a pesar de eso, bueno, luego vino un proceso de ajuste del medicamento,
los médicos presentes y los que han pasado por un problema de salud mental no me dejarán mentir que es un proceso llegar al medicamento adecuado para la persona adecuada. Y se fueron yendo los síntomas más grotescos como la apnea del sueño, los impulsos suicidas, las taquicardias, se fueron yendo. Pero, le quiero ser sincera, quedé todavía con un dolor de corazón, era como un dolor abstracto en el pecho, como una náusea hacia la vida. Como cuando usted come algo y le cae mal en el estómago, y ya cuando se sana, piensa en ese algo y no lo quiere ni pensar ni en pintura, no lo quiere ni ver porque le recuerda la náusea y el malestar estomacal que le causó. Yo sentía ese como asco o repulsión, pero hacia la vida. Es una gran apatía que todavía sentía. Me dicen los médicos que en realidad ese desbalance químico cerebral era algo que se había venido desarrollando a lo largo de toda mi vida, como lo explicó la doctora Carlita, y despertó o debutó por circunstancias acumuladas de mi vida. Por ejemplo, fíjense que me asaltaron, tuve un asalto a punta de pistola, 3 hombres. Me acuerdo que otro estrés fuerte que tuve es que mi hijo tenía una enfermedad que se le cerraba la tráquea sin aviso a medianoche. Y teníamos que rescatarlo, no llegábamos al hospital. Teníamos adrenalina de uso hospitalario en la casa para poderlo sacar de la crisis, porque estábamos dormidos todos y de repente se despertaba ahogando. Tuve desacuerdos normales de la vida, ¿verdad? El estrés normal que uno vive, un jardinero que se metía a los apartamentos a robar, en fin, todas estas cosas contribuyeron para que debutara mi enfermedad de la manera que lo hizo. En esta etapa del testimonio nuevamente me voy a detener y quiero resaltar la importancia de la segunda R del rol del Ministerio de Salud Mental en la iglesia, es referir. Es crucial encontrar un buen psiquiatra. Es crucial, hermano, un buen médico, un buen psicólogo, pero cristiano. Saber cuándo ir. Saber a dónde más necesita ser referida la persona. Esta R de referir es importante. Nosotros no existía un ministerio de salud mental aquí en el país, en la iglesia, en ninguna iglesia que yo sepa. Entonces, por gracia de Dios, un amigo de mi papá le dijo de un psiquiatra y fuimos a dar donde un buen profesional. Pero eso fue gracia de Dios. Cuando este escritorio pase allá, entonces pues quedará así. ¿Qué queremos decir con referir? Está lo que está en pantalla, hermanos, establecer un punto inicial de cuidado, ¿verdad? No solo ayuda profesional, sino a qué otro grupo necesita ser referido. Necesita ser referido a, digamos, un grupo de apoyo para adicciones, un discipulado con limpieza interior, ya voy a hablar de eso después. Necesita ser referido, necesita ser primero evangelizado la persona, establecer un punto inicial de cuidado. Hay 4 razones para referir a un profesional y es si la persona es un peligro para sí mismo o para otros, si la persona tiene una enfermedad mental sin tratarse o su salud mental ha declinado significativamente, necesita una evaluación por un profesional. Las necesidades van más allá de lo que nuestro entrenamiento va, lo referimos cuando las necesidades van más allá de lo que nuestro entrenamiento nos ha preparado para hacer. Al referir también estamos hablando de ayudar a superar las barreras para obtener ayuda profesional, por ejemplo, accesibilidad, si hay transporte para llegar a su psiquiatra más cercano, a quiénes puede usted referirlos. Usted, hermano, parte del llamado que Dios le está haciendo es que conozca los profesionales de salud mental de su área para que sepa referir a las personas que Dios le traiga a su vida, a los profesionales cristianos dentro de su entorno. Si la persona tiene el presupuesto para poder ir, si tiene cobertura del seguro social. Y sobre todo, hermano, ¿sabe qué? Aceptación. Porque hay personas que tienen todos los síntomas, que tienen todas las señales de necesitar ayuda profesional y no lo aceptan y no quieren ir a donde un psiquiatra. Y ahí es donde también nosotros nos volvemos el puente, ¿verdad? Como les decía, el Ministerio de Salud Mental se vuelve un puente para el sistema de médicos y profesionales
y donde usted ayuda a la persona a aceptar y le quita su estigma personal y si quiere le comparte mi testimonio para que vea que no hay nada del otro mundo tener un problema de salud mental, que en Jesús hay esperanza y se puede vivir bien a pesar de él. Entonces le ayuda a la persona a aceptar la ayuda profesional. Todo esto va en la R de referir. Las 4 razones para referir, quería Estefanía si las podemos repetir. Sí, no sé si creo que en el material de apoyo escrito iban ahí, pero las razones para referir a un profesional son si la persona es un peligro para sí mismo o para otros, digamos si está hablando de suicidio, ¿verdad? O de otro tipo de cosas, o si está diciendo ya no tiene sentido vivir, así no quiero vivir, si detectamos que hay peligro, ¿verdad? Lo otro es si la persona tiene una enfermedad mental sin tratarse o su salud mental ha declinado significativamente, o sea, a cualquiera de las señales que la doctora Carlita habló. Vamos a dejar este video en YouTube para que lo puedan repasar si así quieren. Y si usted siente que las necesidades de la persona están más allá de lo que su entrenamiento como dentro de la iglesia y como dentro del Ministerio de Salud Mental en la iglesia, usted dice, no, esto ya es para un profesional, entonces usted ahí lo refiere. Luego vamos a tratar de que cada quien de ustedes construya una red de profesionales en su área y luego la colaboración, ¿verdad? Que los profesionales de salud mental tengan una apertura a hablar con nosotros de lo que esta persona que está viniendo a nuestro grupo necesita. Desde hace años, el pastor Francisco Carrá viene estudiando acerca de la psicología y la teología y por qué es tan necesario que el psicólogo, el psiquiatra sean profesionales cristianos. Y en este breve video, él va a explicar un poco de las diferencias entre la psicología sin Cristo, una psicología humanista y lo que el Señor nos manda y lo que la palabra dice. Por eso es que valoramos tanto a los profesionales cristianos. Aquí se los voy a, bueno, Quique nos va a ayudar. Siento mucho respeto por los psicólogos. Creo que tenemos puede ser de gran bendición para la iglesia cuando hacen su trabajo de consejería, siempre y cuando sean psicólogos cristianos. Ellos pueden ser de mucha bendición cuando establecen una relación de cariño y de aprecio con sus clientes. Entonces se vuelven como una manera de escuchar, de desahogar al cristiano atribulado. Sin embargo, tengo muchas reservas con respecto a los psicólogos no cristianos, porque hay ciertas diferencias fundamentales entre la psicología ortodoxa tradicional que desciende de Freud y el cristianismo. Por eso en esta ocasión quiero mencionarles, esta reflexión se llama psicología o teología, o mejor dicho, teología o psicología, porque hay algunas cosas fundamentalmente y diametralmente opuestas entre la psicología ortodoxa freudiana. Hay un movimiento precioso en nuestra iglesia que se llama Fresh Hope, que es ayudar a las personas que se sienten turbadas emocionalmente o psicológicamente, pero en una forma cristocéntrica. Y el nombre Fresh Hope, la palabra hope es esperanza y tiene un nombre, esa esperanza se llama Jesús. Cuando la psicología es cristocéntrica es una bendición. Pero yo me quiero concentrar en esta ocasión en las diferencias enormes e irreconciliables que hay entre la psicología fundamental ortodoxa de Sigmund Freud y la teología de sana doctrina del cristianismo. Freud realmente no es un amigo del cristianismo. Freud es un enemigo total del cristianismo y lo vamos a ver
en los Dejen siguientes de jugar con reflexiones. eso, Tomasina. Pero la intención es que hay que tener cuidado cuando se refiere a un cristiano, a un miembro de una iglesia. Los pastores a veces se apoyan en referir a los creyentes a un psicólogo sin haber investigado bien si el psicólogo siquiera cree en Dios, siquiera es nacido de nuevo, tiene a Cristo en su corazón y respeta mucho la palabra de Dios. Simplemente mandarlo donde un psicólogo porque está en una lista de referencias de psicólogos que no han sido bien investigados, esa es la parte que a mí me preocupa. La primera diferencia abismal entre la psicología freudiana y la teología cristiana es en cuanto a la naturaleza del hombre. La psicología sostiene que el hombre es fundamentalmente bueno, que dentro de él hay recursos suficientes para que él pueda cambiar sin necesidad de Dios ni de Cristo. Simplemente si se propone ser bueno, entonces él va a vencer alcoholismo, drogadicción, depresión, él va a vencer lo que sea con terapia psicológica. Mientras que la teología dice que el hombre es fundamentalmente malo. Ahí es donde tenemos una raíz conceptual importante, ¿verdad? Que nos diferencia entre la psicología freudiana básica y la teología. Cristo y su palabra dicen que el corazón del hombre es perverso. ¿Y quién lo conocerá? Malvado y perverso el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. El Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 7, versículo 21, del corazón del hombre nacen los adulterios, las fornicaciones, las deshonestidades, los robos, los hurtos, los asesinatos, la ira, el resentimiento. Del corazón del hombre nacen estas cosas. Entonces aquí tenemos una gran diferencia. Los psicólogos dicen, la persona puede superar sus problemas porque es fundamentalmente bueno y el bien se encuentra en sí mismo. Entonces la labor del psicólogo es solo exaltarle lo bueno que ya trae la gente adentro, cuando la teología dice que lo que traemos es una corrupción total, una depravación total, una rebeldía contra Dios. Esa diferencia es muy tremenda, porque los psicólogos dicen, bueno, con grupos de recuperación, con alcohólicos anónimos sin que crean en Cristo, que conciban el Dios como lo conciben, no importa, pero que vaya a un grupo, que reciba terapia, disminuyendo el valor de la cruz de Cristo y dándole más valor a la terapia de grupo que a Cristo mismo y su palabra. La segunda diferencia fuerte es que la psicología dice que el hombre puede levantarse de sus debilidades sin Dios y sin Cristo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios de eso? La palabra de Dios dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la multitud, la potestad de los aires, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muerto espiritualmente. ¿Cómo puede un muerto ayudarse él solo a salir adelante de su situación espiritual y emocional? No puede. El cristianismo y la teología dicen que el hombre sin Cristo y su palabra no puede cambiar. La psicología freudiana dice que sí puede cambiar porque él es bueno. Y si dice que es bueno, por lo tanto no necesita un sacrificio de la cruz del Calvario de parte de Cristo. Él está bien en su interior. Hasta hay un libro que se llama Yo estoy bien, tú estás bien, nosotros estamos bien, yo no sé cómo. Pero dan a entender que la bondad interna del hombre es la fuente de cambios. Pero la teología dice que solamente Cristo y su palabra pueden transformar al ser humano. Dependemos totalmente. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. El mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Termino haciendo lo que no quería hacer, precisamente lo que aborrezco, eso hago. Y no sé, ya no soy yo el que hace las cosas, sino el pecado que mora en mí. Toda la teología cristiana dice que el problema del hombre es el pecado, es la raíz de sus problemas. Esa es una tercera diferencia entre psicología y teología, la raíz de los problemas del hombre. El cristianismo dice que la raíz de los problemas del hombre son su pecado, su pecaminosidad, su corrupción. Mientras que la psicología dice que la raíz de los problemas del hombre son su vida pasada.
Su pasado determina su futuro. Eso es lo que dice la psicología. Los problemas de las personas son infundidos desde afuera. Tuvo malos padres que influyeron mal en él, que no le dieron lo necesario, que no le dieron atención y cariño. Un mal cónyuge es la que descontrola a las personas, o el subconsciente. La cosa es que la persona no tiene ninguna culpa ni responsabilidad de los problemas que tiene, sino que es el medio ambiente el que lo arruina. El medio ambiente que tuvo cuando estaba chiquito, traumas de la niñez, sus padres fueron alcohólicos y por eso él es así, lo violaron cuando estaba chiquito, y eso es una excusa para decir que es difícil que cambie porque no ha superado esos traumas, mientras que el cristianismo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, el pasado se vence en Cristo, en la cruz de Cristo, según la teología. Según la psicología, el pasado determina su futuro, y por eso es que los psicólogos se meten más que todo a estudiar la niñez, de la subconsciencia, los padres que tuvo, a ver quién tuvo la culpa. La psicología lo que hace es echarle la culpa a otros y nunca la responsabilidad personal y la necesidad de un arrepentimiento y confesión de sus pecados. Esas son las diferencias principales. Cristo dice en su palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La teología dice que tenemos un viejo hombre, una vieja naturaleza corrupta. Por eso dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. El problema del hombre no son sus padres que tuvo, no son el ambiente alcohólico, no es que tuvo mucha pobreza, no es que lo violaron chiquito, no es la influencia del medio ambiente, no es eso. El problema del hombre es su internamente esclavitud al pecado. Es el problema, y se resuelve con arrepentimiento, confesión de pecados y fe en Cristo Jesús. Es lo fundamental de la teología y lo fundamental de la psicología, ambos en total oposición cuando estamos hablando de psicología clásica, freudiana, atea, humanista, que no toma en cuenta al Señor, ni mucho menos al Señor Jesucristo. Tengamos cuidado cuando referimos a un miembro de la iglesia donde algún psicólogo. Investiguemos bien si el psicólogo es cristocéntrico, si es sincero, si se encariña de la persona que lo está llegando a buscar, si establece rapport, como ellos mismos dicen, que quiere decir una relación de amor, de cariño, de consideración, de genuino interés, no solo por cobrarle los honorarios que le va a cobrar como psicólogo, sino porque le ha encariñado y le ha interesado genuinamente. Eso solo los psicólogos cristianos lo pueden hacer. Dios nos bendiga a todos. Bueno, gracias hermanos por la atención. Es lo delicado de saber referir a un profesional cristiano. Lo mismo lo delicado de saber referir a un psiquiatra. A mí no me gusta referir a psiquiatras que no conozco en lo personal, por ejemplo, porque una mala receta, hermano, y puede empeorar la situación de la persona, y luego la persona sí necesita medicina, pero ya no quiere porque queda curado de la experiencia que tuvo. Entonces, es en este punto de la R, de referir, sí tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios y conocer a nuestra congregación. Tal vez ahí mismo tenemos psicólogos y psiquiatras que sí son cristianos, y podemos acudir a ellos para que referir a ellos, a la gente que venga buscando ayuda a nuestro grupo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría. Pero aparte de reconocer, de lo que nos hablaba la doctora Carlita, y de referir, que nos hablaba el pastor Carrán, quiero hablar un poco acerca de lo delicado de la medicación. Y tengo que correr ya un poco con el tiempo, porque no los queremos aburrir, ni los vamos a sacar más tarde de lo prometido. La medicación es parte importante del tratamiento y es un tema muy, como les digo, hermanos, como de dilema, como de contradicción a veces dentro del mundo cristiano, pero yo les quiero decir que hay unos que sí son muy prontos para tomar medicación, pero hay otros que tardan demasiado en tomar medicación. Pero quien está sufriendo de la furia de la depresión,
depresión clínica, ¿cómo no va a querer alivio? Y quiero establecer, hermanos, que no es pecado ni falta de fe tomar medicamento. Nunca le diríamos a alguien con diabetes que es pecado tomar medicina. Ahora, sí quiero dejar bien establecido que la medicación nunca debe de tomar el lugar de la santificación. Uno siempre debe de hacer el trabajo interno del corazón, buscar confiar en Dios y tener pensamientos correctos acerca de Él. Los efectos de los secundarios de los medicamentos psiquiátricos no son fáciles, hermano. Hubo un tiempo en que me sentía yo atrapada entre los síntomas de mi enfermedad y los efectos secundarios. Y lo otro que complica es que a veces al medicamento hay que darle 2 o 3 meses de tiempo para que empiece a hacer efecto y se instale y a ver si funciona. Así que la estabilidad en mi caso llegó, pero tomó tiempo y vimos la mano de Dios en todo, guiándome a una excelente profesional psiquiatra como psicóloga cristianas, y tenían un llamado genuino de parte del Señor, ¿verdad? Y quiero decir que en los casos cuando la depresión es clínica, o sea, causada por un cerebro enfermo, la medicina no es un sistema de apoyo secundario, sino que en el caso de cuando el cerebro está enfermo, la medicina le atina a la causa de la enfermedad. Ahora, uno de los principios de Fresh Hope, ya les he comentado brevemente que 6 principios de recuperación son los que tenemos en Fresh Hope. Uno de ellos habla acerca de que el medicamento es necesario, pero no es una píldora mágica, sino que de nada sirve el medicamento sin Cristo y su palabra o sin una transformación en los pensamientos. Así que bueno, es un proceso, hermanos, pero como les decía hermana Carmencita al principio, es imposible hablar todo lo que es el cuidado de salud mental en 2 webinars. Entonces, por eso le animamos a que tome el siguiente paso, que es inscribirse a la certificación, porque vamos a tener 8 semanas, 16 horas enteras para poder ampliar todo lo que se está hablando, ¿verdad? Como uno de los síntomas externos más cruciales de un desbalance químico cerebral es la depresión. Me voy a enfocar un poquito en la depresión. La depresión es mucho más que tristeza. Yo le cuento, hermano, que yo sentía como un hoyo en el corazón, un vacío, una náusea hacia la vida, una falta de energía tan grande, hermano, que solo salir de la cama era como escalar el volcán de Santana. A mí me habían cortado el hilo de lo que te une el deseo de vivir. Todos funcionamos, hermanos. Les ruego que no nos distraigamos, por favor, últimos minutos de su atención. Todos tenemos un hilo que nos conecta sin que nos demos cuenta al deseo de vivir. Y no notamos ese hilo hasta que se corta. Cuando se corta ese hilo y no hay ninguna razón para levantarse en la mañana, es lo que pasa cuando la química cerebral se desordena. Yo tenía todas las razones humanamente hablando para ser feliz y no quería vivir, ¿verdad? Intentaba escapar durmiendo. Dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Es decir, cuando lo que está dañado es el mecanismo de sanidad, tenemos un problema. Todos nos sentimos tristes de vez en cuando, ya está trillado, ¿verdad? Todos dicen, ay, es que estoy depre, ¿verdad? No sé, en otros países, aquí en El Salvador es bien seguido que se escucha, ay, fíjate que ando algo depre. Pero la depresión clínica, hermano, es cosa seria. No se debería de usar ni siquiera la misma palabra. El profeta Elías, lo podemos ver en la Biblia, cómo sufrió de depresión. Sin embargo, pues no nos gusta hablar de la depresión, se siente como que es incómodo, pero hermano, el cristiano también se puede deprimir. Cuando entró el pecado al mundo, entró la enfermedad. Y si a un cristiano le puede fallar el corazón, le puede dar cáncer, también le puede fallar el cerebro. Es parte de la caída del ser humano.
Yo me acuerdo en mi caso no faltaron personas bien intencionadas que no me ayudaban nada con lo que decían. A menudo asumían que mi depresión era causada por el pecado o que la depresión era pecado en sí, o decían que tomar medicamento era falta de fe. No me faltó, hermano, quien me dijera que leyera más la Biblia, que no fuera al psicólogo, que cuando ya vimos que un psicólogo cristiano es una bendición del cielo, ¿verdad? No faltó, no culpo a todas estas personas que me dijeron que no fuera tan llorona, que había situaciones peores que la mía, etcétera, etcétera. No los culpo porque ellos realmente hablaban porque no sabían, no hablaban sin haberse informado. Un desorden de neurotransmisores es tan real como un brazo quebrado. Es tan real como un brazo quebrado. Lo único, hermano, es que es invisible. Yo conozco una persona en Estados Unidos que le diagnosticaron un tumor y ella cuenta que cuando le diagnosticaron el tumor y tuvo que pasar por todos los procesos médicos, ¿verdad? Para tratar su tumor, recibió flores, le cocinaba a la gente, le llevaban en cadenas de oración y recibió un apoyo increíble. Años después la diagnosticaron con depresión clínica. ¿Cuántos ramos de flores cree que recibió? Ni uno. ¿Cuánta gente cree que le cocinó? Nadie. ¿Cuántas llamadas cree usted que recibió? No reconocemos la depresión como un problema físico. Yo le digo, hermano, cuando yo lo viví, yo lo sentía que era peor que una enfermedad física. Pero quiero decirle que si el Señor me ha dado estabilidad a mí, a pesar de tener un diagnóstico y me está permitiendo vivir una vida plena y abundante a pesar de mi enfermedad, también lo puede hacer con otros. Y por eso estamos acá. No es que la depresión sea falta de fe o tristeza, ni la ansiedad no es lo mismo que preocupación. Hay diferentes tipos de depresión, hermano. Unos son causados por causas emocionales, por ejemplo, cuando la persona pasa por un divorcio o la pérdida de un ser querido. Hay otros por motivos espirituales, como cuando una persona no tiene una relación con Jesús. Hay otros por motivos físicos, como en mi caso, que era un desorden de neurotransmisores en el cerebro. Y en estos casos hay que decir que la depresión es una enfermedad y hay que tratar la depresión según la causa específica. Pero yo le quiero resaltar algo, y es que no importa el tipo de depresión o la enfermedad de salud mental, para toda situación la solución es una y es Jesús. Y la esperanza es una persona y su nombre es Jesús. Se deben aplicar filtros, hermano. ¿Cómo sé si una persona que necesita? Hay que aplicar filtros. Yo le conté, no inmediatamente sentí taquicardias, dijimos tiene depresión y vamos al psiquiatra. ¿Verdad? Se aplican filtros. Y entre los filtros están las citas con los profesionales médicos, ¿verdad? Un médico general que ordena exámenes, etcétera. Y luego también que haya aceptado a Cristo la persona, que haya evangelismo. Y le voy a decir algo que es muy clave, es un proceso de limpieza interior. Una persona que incluso tenemos un libro que yo se lo puedo hacer llegar a quien me lo pida. Es un libro que lo guía a través de un proceso de limpieza interior donde la persona se deshace de la doble vida, donde la persona se deshace de equipaje que ha chineado toda su vida, de heridas de la niñez, se deshace de rencores, de culpas con la sangre de Jesús. Todo eso se trata espiritualmente, porque imagínense qué sentido tuviera si yo me tomo la medicina para mi desorden de neurotransmisores, pero tengo una memoria dolorosísima que me trae mucha vergüenza, mucha culpa y a la vez mucho rencor en mi corazón. ¿Cree usted que voy a salir de la depresión? O sea, hay que tratarlo médicamente, pero hay que tratarlo también en lo emocional y lo espiritual, ¿verdad? Es integral. Hay que hacer una limpieza interior. Mira, hermano, la prueba de mi diagnóstico bipolar no vino sola. Perdí mi salud mental, se afectaron otras áreas de mi vida, casi pierdo mi matrimonio, como le decía, perdimos la empresa que le comenté de medicina homeopática. Le cuento, hermano, perdimos un bebé en 7 a 8 semanas de gestación. Sin embargo, Dios, siendo fiel a su palabra, comenzó a obrar el milagro
y no hizo uno, hizo varios. Mi salvación me la afirmó, mi matrimonio me lo hizo mejor que antes, mi tiempo con Él. Cuando Dios permite las pruebas, pero no nos deja solos. Y es experto en redimir y en restaurar. Y cuando Dios nos permite las pruebas, y esto se lo quiero decir a alguien que lo necesite escuchar hoy, no es señal de que Dios nos ha dado la espalda. No significa que el plan de Dios falló o que Dios nos ha olvidado, sino que Dios, hermano, realmente es difícil de entender, pero Dios no está trabajando para que seamos felices. Dios está trabajando para que seamos santos, para terminar su obra de redención en nosotros. Entonces, en esa prueba donde sentís que Dios te ha olvidado, no es así. Dios te quiere recordar esta mañana que no te ha olvidado, que no se le ha salido de control, que Él está contigo, que Él le va a poner límite a la prueba y te va a sacar adelante. Poco a poco, en mi caso, los medicamentos fueron surgiendo efecto y esto fue parte importante del milagro, pero le quiero contar, hermano, va a creer que todavía, ya con limpieza interior y todavía con mis medicamentos, buenos médicos cristianos, etcétera, me sentía derrotada por tener el diagnóstico. Yo decía, ya no voy a poder ser una buena mamá. ¿Cómo voy a poder trabajar? Se acabó, ya no tengo futuro. Y fue ahí donde entran las últimas 2 R's del Ministerio de Salud Mental y donde entró Fresh Hope a mi vida. El Señor lo trajo a mi vida. Yo oré al Señor, hermano, porque todavía me sentía muy derrotada por el diagnóstico, ¿no? Y con mucho estigma. Entonces, yo le dije al Señor, yo quiero conocer a alguien que tenga mi diagnóstico bipolar porque no conozco a nadie. En ese momento, ¿verdad? Hoy conozco cientos de personas, pero en aquel momento yo no conocía a nadie y le dije, quiero conocer a alguien que tenga mi diagnóstico y que sea cristiano. Y de hecho, Señor, te pido, quiero conocer a alguien que sea pastor y que tenga mi diagnóstico. Y el Señor en su misericordia me presentó al pastor Brad Hayes. Ya van a leer el libro del pastor Brad cuando entremos al diplomado la otra semana y van a conocer de primera mano su testimonio. El Señor me presentó al pastor Brad y junto con él me puse en un grupo de personas, todas con diagnósticos de salud mental. Yo le pedí conocer a una persona y el Señor me ha permitido conocer a cientos de personas. Y en Fresh Hope están viviendo plenamente a pesar de tener un diagnóstico. Mira, hermano, yo conocí gente que estaba sacando adelante sus familias, trabajando, algunos sacando doctorados, maestrías, sirviendo al Señor en sus iglesias, todo a pesar de tener un diagnóstico de salud mental. Y inmediatamente ver esto me llenó de esperanza. Ahí vino la victoria que tuve en mi vida, al conocer el enfoque cristocéntrico del modelo de bienestar, de lo que la iglesia puede ofrecer para la recuperación de salud mental. Jeremías 29:11 viene a mi mente ahorita. Con el tiempo de asistir a los grupos, conocí los 6 principios de recuperación de Fresh Hope. Se me abrían los ojos de par en par mientras los leía. Eran directamente Dios hablándome. Por el grupo de apoyo de Fresh Hope se fue el hoyo que sentía en mi corazón, el dolor que sentía, mis síntomas fueron puestos en remisión, la desesperanza se cambió por una fuerte esperanza. Para gloria de Dios, ya no siento la náusea hacia la vida, jamás volvieron los pensamientos suicidas, ni el temor de mí misma. Estoy glorificando a Dios porque progresivamente he podido estar estable y activa, cuidando de mi familia y llevando el mensaje que Dios me encargó. Soy un milagro, hermanos, de Dios, de pies a cabeza. Y le digo algo, los doctores que conocen lo que es el trastorno bipolar, no me crean a mí, créanles a ellos que conocen el lado clínico, que lo que ha pasado no es la manera usual en que se comporta mi diagnóstico. Con el tiempo, pues, Fresh Hope quiso poner todos sus materiales a disposición de Latinoamérica y logré no solo recuperarme. Hay algo bien curioso con la esperanza, fíjese, hermano. Si yo tengo chocolates y yo regalo chocolates, mi cantidad de chocolate disminuye. ¿Sí? Pero
con la esperanza no es así. Si Dios me regala esperanza a mí y yo doy esperanza a otros, la esperanza se me multiplica. En vez de disminuir la esperanza crece cuando yo la doy. Así que para gloria de Dios estamos trayendo Fresh Hope por lo menos a 10 países, 8 de Latinoamérica, más España, más Estados Unidos, y se está trabajando en la recuperación de salud mental con Cristo en el centro. Tenemos grupos ahorita aproximadamente 9. Ustedes son el segundo grupo que se va a capacitar en este entrenamiento para facilitadores. Ya graduamos el primer grupo y estamos confiando en el Señor que se van a poder fundar grupos para que la gente tenga acceso al cuidado cristocéntrico de salud mental y el Señor pueda hacer el milagro en ellos como lo hizo en mí. Ahí es donde entran las últimas 2 R's, hermanos. Son relacionarse y restaurar. Y vamos a ver ahí la diapositiva con restaurarse para que lo puedan ver y si quieren le puedan tomar fotos. Con restaurarse nos referimos a relacionarse, crear una conexión significativa. Perdón, Quique, me equivoqué, tú estabas en lo correcto. Relacionarse es crear una conexión significativa con las personas con estos problemas. Son los leprosos de la edad moderna, pero vamos a poder crear una conexión con ellos. Eso es lo que Fresh Hope hizo conmigo. Vamos a poder romper estigmas, que los mencionamos en el primer webinar, los estigmas más comunes dentro de la iglesia. Puedo romper la vergüenza de tener un diagnóstico. Vamos a educar a la comunidad de fe y de líderes. Y vamos a atender a la familia de la persona que tiene el reto de salud mental. Con solo eso que uno haga ya ha hecho bastante, aun si la persona con el desafío de salud mental no está lista para recibir la ayuda. Y la última R del Ministerio de Salud Mental es restaurar. Vamos a proveer apoyo y dirección espiritual. Hoy sí podemos poner la 4, cabal. Vamos a desarrollar una comunidad sanadora de gracia, de amor, de consuelo. Vamos a revelar a Cristo de una manera efectiva, ¿verdad? No es nuestra labor arreglar a la persona, sino amar a la persona, comenzar a darle esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús nunca cambia. Jesús es consistente, aunque mis emociones no lo sean. Jesús es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, le comenzamos a restaurar a la persona con la esperanza en Cristo. Hay algo muy importante que debemos hacer, hermanos, en nuestras congregaciones y es normalizar los trastornos de salud mental. O sea, mencionarlos en la oración intercesora, mencionarlos en las prédicas, decir desde el micrófono las palabras depresión clínica, ansiedad clínica, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo y orar por todo eso, porque fíjese que la gente llega a la iglesia con una necesidad y ve que en la iglesia jamás se menciona, entonces eso los desalienta de pedir ayuda. Pero si yo con trastorno bipolar llego a la iglesia y oigo que alguien ora, y oigo que alguien habla y ora por los que tienen impulsos suicidas, por ejemplo, y lo normalizan, voy a tener más posibilidades de pedir ayuda. Cristocéntrica. Tristemente, hay mucha gente en las iglesias que van al psiquiatra o al psicólogo y no lo dicen nunca a la iglesia. Nunca lo dicen a su iglesia porque sienten que los van a rechazar o a criticar, ¿verdad? La iglesia debe mencionar esto para que nos den oportunidad de ofrecer cuidado cristocéntrico. En resumen, hermanos, las 4 R's. Reconocer, y ahí está también en pantalla y en su material, que es evaluar y valorar, con lo que nos explicaba la doctora Carla de Castillo. Luego referir, establecer puntos de cuidado con lo que nos explicaba el pastor Carrá. Luego relacionarse, crear esas conexiones significativas y romper el estigma, normalizar el tema en nuestras iglesias y luego restaurar, proveer dirección y apoyo, el proceso de santificación más a la imagen de Cristo. El muy conocido Matt Stanford habla de estas 4 R's y las enseña cómo funcionan en la iglesia.
Esta es una oportunidad del Señor que no nos podemos perder. Hay personas que dicen, yo quiero abrir un grupo, pero no sé de dónde saco la gente. Hermano, créame lo que cuando usted anuncie, la gente va a salir, porque ahí están. Lo que pasa es que no dicen nada, o no se han dado cuenta que esto es problema de salud mental, o se han dado cuenta, pero no lo quieren decir. Ellos van a empezar a ser evidentes a nuestra vista a medida que hablemos del tema y lo ofrezcamos. Hay algunas conclusiones que quiero rápidamente pasar por ellas. Hermano, solo que si me las pueden poner en pantalla, cada vez que alguien va a un pastor y pide ayuda, es como la punta de un iceberg. Esa persona ya llegó a reconocer que tiene una enfermedad mental y llegó a un punto donde quiere pedir ayuda. Por cada persona que va y pide ayuda, hay muchas otras escondidas que no van y no buscan ayuda. Debemos de dar gracias por aquellos que sí piden ayuda. Luego, por cada persona que va y pide ayuda, están las que no piden. Ahí está en pantalla. Luego, la mayoría de las personas que son diagnosticadas o reciben algún tipo de tratamiento por una enfermedad mental mantiene el asunto privado, ya hablábamos de eso. Luego el siguiente, mucha gente está viniendo a las iglesias como recurso número 1. Esto no es casualidad, sino que es una oportunidad de Dios. Cabal, falta la perspectiva cristocéntrica y por eso debemos de fundar ministerios cristocéntricos. Y bueno, vamos a entrar a qué ofrecemos como Fresh Hope, Alianza Evangélica Mujer y Estrategias Urbanas. Ofrecemos, hermanos, una comunidad de aprendizaje acerca de la salud mental. Ofrecemos grupos de apoyo. Ofrecemos coaches de esperanza. Y ofrecemos un punto de entrada claro al sistema de cuidado de salud mental. Podemos apoyarle a que usted comience un ministerio de salud mental en su iglesia. ¿Alguna evidencia que le quiero dar reportada por Fresh Hope? Algunos datos importantes. Mire, el 78% de los que fueron hospitalizados antes de asistir a un grupo de Fresh Hope nos informan que no han sido hospitalizados desde que asisten a un grupo de apoyo de Fresh Hope. Imagínense qué alto es ese número. Más alto aún, el 93% de los que se han sentido con impulsos suicidas antes de asistir informan que ya no han tenido esos impulsos después de asistir a uno de nuestros grupos durante 6 semanas o más. Y el 96% de los que han asistido a nuestros grupos reportan que se sienten más esperanzados desde que asistieron a Fresh Hope. Esas son estadísticas reales de los grupos de Fresh Hope. Y para terminar, quiero llamar su atención a un documento que se les envió por correo electrónico. Si no lo recibió, es porque usted tal vez se inscribió al webinar ya muy de último y no tuvimos acceso a su dirección de correo a tiempo, pero lo puede solicitar. Y incluso aquí hay personitas que estaban solicitando el libro de limpieza interior. Yo les voy a pedir que porfa me lo pidan al más 25647657, porque si no se me puede olvidar. Aquí en el chat lo voy a poner. Si usted me lo pide a ese WhatsApp, yo se lo mando o nos coordinamos para la entrega. Más, para los que están en otro país, sería más 503, ¿verdad? 25647657. WhatsApp, no es teléfono, es WhatsApp. Hermano, hay 12 pasos para lanzar el Ministerio de Salud Mental en su iglesia y ese es el documento que les mandamos. Pero no vamos a entrar ahorita en los 12 pasos porque ya se nos fue el tiempo, quedan como 15 minutos nada más. Pero le invito a que usted vea ese documento. Va desde educarse, investigar su comunidad, evaluar lo que tiene para ofrecer, conseguir a personas en su congregación clave, reclutarlas. ¿Qué tiene que hacer usted para comenzar un ministerio de salud mental en su iglesia? Ahora, quiero decirles lo más importante, el próximo paso. Si Dios le ha tocado su corazón y usted está inquieto con el tema,
pero no sabe qué hacer, o sea, no tiene claro cuál es su rol dentro de todo esto. Yo le invito a que se inscriba a la certificación que empieza el sábado que viene, el sábado 6 de febrero, con la ayuda de Dios. Y por cierto, si usted ya se inscribió, hermano, complete los pasos. Tiene que hacer su pago por medio del botón electrónico que está en www.saludmentaliglesia.com. Ahí está para hacer el pago. Está la ficha de inscripción que nos tiene que llenar. Y está el aula virtual. Usted tiene que solicitar entrar al aula virtual en Facebook. Por cierto, hermanos, hay nombres en Facebook que no nos cuadran con los nombres en la lista de inscripción. Entonces, por ejemplo, alguien en Facebook se llama Inmensamente Feliz y no le hemos podido dar ingreso al aula virtual porque no sabemos a qué ficha de inscripción corresponde. Háganoslo saber para que nosotros podamos darle ingreso al aula virtual. Todos tienen que estar ya a este punto en el aula virtual, porque ahí vamos a subir todos los documentos, el manual del facilitador, etcétera, ¿verdad? Si usted ha tenido algún problema para hacer el pago, de nuevo, escríbame al WhatsApp para darle indicaciones personalizadas de cómo hacer. Más 503 2564 7657, ahí está en pantalla. Y también está el saludmentaliglesia.com. Tiene que haber hecho el pago, llenar su ficha de inscripción, comprado su libro y solicitado el ingreso al aula virtual. Aclárenos su nombre para que le podamos dar ingreso. Si usted está inquieto y quiere averiguar cuál es la voluntad de Dios para usted, ¿será que usted puede abrir un grupo de salud mental donde usted vive? Nosotros le podemos equipar, hermano. Nosotros le podemos equipar. Así que si usted adquiere esta certificación, quiero decirle que no solo vamos a cubrirle esas 8 semanas, usted va a entrar a una comunidad de apoyo de por vida, a donde Fresh Hope le respalda su ministerio en su iglesia, le equipa con recursos, con estudios, con materiales, con videos, con eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí apareció Inmensamente Feliz. Qué bueno, gracias por identificarse. Quique, tal vez vamos a tener necesidad de guardar el chat porque hay muchas personas solicitando cosas y así podemos atender estas necesidades. Sí. Yo creo que hasta aquí llegaría, hermanos. Recuerden las 4 R's. Nosotros podemos apoyarles. Estamos para servirles. Dios les bendiga y gracias por su atención. Excelente, Samantha, muchísimas gracias. Dime, perdón, ¿quién iba a hablar? Sí. Yo quiero hacer una pregunta. Que si el libro es digital, si el libro es digital, me lo pueden mandar al correo y yo lo cancelo. Fíjese, hermana, que en ese caso la exclusividad del libro digital la tiene Amazon. Entonces tiene que comprarlo en Amazon usando la app de Kindle. Entonces el libro, perdón que no he entendido. Entonces el libro, ¿cuánto me cuesta el que tengo que ir a comprar al Cefas? $10. Ah, vaya, entonces no, mejor así. Gracias. Hay un detalle muy importante, hermano. Se agotaron los libros y nos vienen nuevos, pero van a estar disponibles miércoles en la tarde o jueves en Cefal. Miércoles en la tarde o jueves. Eso no le afecta porque las tareas de lectura las vamos a tener del sábado 6 de febrero en adelante. Entonces usted puede venir perfectamente jueves o viernes por su libro. Gracias por la pregunta. Gracias. Excelente. Gracias. Me gustaría, Samantha, que todos vamos a hacer algo. Samantha, poné tu mano así, por favor. Ahora quiero que todos le demos un 5 a Samantha. 5, así de chócale. Súper bien, de verdad. Qué buen tiempo el que acabamos de tener. Samantha, gracias. Que oramos porque el Señor te siga usando y que el Señor use esta nueva certificación que se viene el otro sábado. Tenemos ya un montón de gente inscrita, de verdad. Así que yo le animo, ¿verdad? El llamado oficial, el llamado final, inscríbase. No pierde nada, será una bendición, es una inversión.
esta certificación, si usted la tuviera que pagar per se, así con el costo total, valdría muchísimo dinero. Pero gracias a Dios que ha provisto para lograr hacerlo llegar hasta $30. Entonces, de verdad, créame, es una gran inversión de su tiempo y de su esfuerzo. Bueno, no le quitamos más tiempo, llegamos hasta acá. Gracias por estar con nosotros. Inscríbase y si ya se inscribió, pues nos vemos el próximo sábado. Estamos para servirles. Escríbanos en las redes sociales de Alianza Evangélica. Cualquier duda o pregunta, estamos para servirles. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, bendiciones. Ahí en el chat compartieron el enlace para el libro, por si alguno quiere visitar Amazon de inmediato. Ahí Héctor y Mabel hicieron el favor de poner el enlace para el libro. Gloria a Dios, también alguien más hizo ese favor, gracias. Hasta luego, chicos, nos vemos la próxima semana. No sé qué hago, pero voy a tener que ver cómo pagamos de Perú. Ya, no se preocupen. Nos vemos la próxima semana. Sí, tuve dificultades para pagarlo con mis tarjetas de crédito, eso fue. Vale, no se preocupe, nosotros le pagamos. Sí, pero ya vi una cuenta virtual que lo puedo hacer. Bendiciones, así que vamos a ver. Bendiciones, feliz día. Gracias. Saludos, Quique, saludos, Samantha. Dios los bendiga. Hasta luego, chicos. Hasta sábado. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido y primero Dios nos inscribimos en este día. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano.